productivo y social de 70.000 millones de pesos que acompaña la prolongación de las medidas restrictivas para luchar contra el COVID. Usted tiene ahí un protagonismo especial porque buena parte de esos fondos van a reforzar programas que tienen que ver con su ministerio. ¿Les parece hacer un repaso? ¿Cuáles son las decisiones más importantes que tiene su cartera que llevar adelante respecto de este anuncio del gobernador? Sí, bueno, desde ya un anuncio muy importante y sustancioso. Estamos hablando de que la inversión social en la provincia a través de este ministerio aumenta casi en un 50% de lo que era el presupuesto pautado, y eso se verifica en diversos programas. En principio, el aumento de 300.000 beneficiarios nuevos en el servicio alimentario escolar, que es un programa troncal que hoy alimenta a 1.722.000 chicos y chicas en toda la provincia y que se va a ir a 2 millones de beneficiarios. Estos chicos y chicas que antes comían en las escuelas, hoy obviamente lo que hacen las familias es retirar la mercadería para justamente llevarla a sus casas en función de que no están funcionando lógicamente los comedores escolares. Perdón, ministro, lo interrumpo porque me parece importante aclarar ese punto. Digo, con las escuelas sin funcionamiento de presencialidad, los comedores, digamos, la asistencia alimentaria sigue funcionando. ¿Cómo es el mecanismo? ¿Van una vez por semana? ¿Van todos los días? Con presencialidad inclusive retiraban la mercadería porque justamente por las definiciones sanitarias no se puede, digamos, compartir un ámbito como era el comedor, ¿no? Claro. Hay muchísimo riesgo de contagio. Entonces, en este programa que ya el año pasado el gobernador había triplicado el presupuesto para llegar a darle al millón de chicos y chicas el desayuno y el almuerzo, hoy estamos llegando a 2 millones. Además de eso, se incrementan los montos y los cupos de todos los programas del ministerio. Vamos a ir a un aumento del 70% de los montos de las prestaciones que da el ministerio y de 20% de los cupos. Esto para darte un ejemplo, en el programa y esto dirigido sobre todo a los niños, niñas y a los jóvenes, ¿no? Porque el 40% de la pobreza en la provincia se explica a partir de los menores de 18 años. Entonces, por ejemplo, el programa Envión va a pasar de tener 35.000 beneficiarios a 50.000. Y el aumento de la prestación en los 3 niveles, porque ahí tenés están los chicos que participan del programa, los tutores y el equipo técnico. Bueno, en los 3 niveles va a haber un aumento del 70% de la prestación, ¿no? de los ingresos. Otro programa también que recibe el mismo tipo de aumento es el programa UDI, que son las unidades de desarrollo infantil que tienen que ver con asistir a niños y niñas de 45 días hasta 14 años, y también va a haber un aumento del 20% de los cupos y del 70% de la prestación. Después, bueno, hay muchos más programas, pero sería ponerse a detallar todos. Por ejemplo, el Más Vida, que era el viejo programa de las manzaneras, va a aumentar en un 130% los ingresos, porque se había quedado bastante retrasado. A la vez también se aumenta un 50% la compra directa de alimentos para distribuir en los comedores, esto es a través de los municipios y a través de las organizaciones sociales, religiosas, y todo tipo de organización comunitaria, lo cual va a hacer que vamos a pasar de 1 millón de personas asistidas a través de este programa a 1.500.000. Esto complementado con el 1.500.000 asignaciones universales que tiene la provincia y las 570.000 tarjetas alimentarias, nos da un panorama, digamos, de cobertura bastante abarcativo, siempre entendiendo que la situación es muy compleja. A eso quería apuntar, ministro. Digo, estamos viendo un esfuerzo del Estado importante, del Estado de la provincia importante, y me parece que eso está en correlación con un diagnóstico respecto de cómo está la situación social, sobre todo después de un año y pico de diversas medidas restrictivas, a veces más estrictas, a veces menos en este periodo, pero digo, ¿cómo está la situación social en los barrios de la provincia? Sobre todo pienso en el conurbano, en los lugares donde hay situaciones heredadas, previas, ya más complicadas desde el punto de vista social. ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes hacen de eso? Ya que es muy compleja, por supuesto que probablemente por la propia realidad que vive mucha gente y sobre todo por la etapa anterior, donde el gobierno previo al 2019, ¿no? Donde hubo una ausencia notoria del Estado en materia de contención y de asistencia,
Lógicamente, por supuesto que estas políticas que hoy se dan ayudan a mitigar un poco el contexto que deben enfrentar tantas millones de personas, pero también hay que decir que son los sectores pobres los que quizás de alguna manera menos privaciones tienen, entre comillas, respecto a lo que puede ser a lo que pueden ser las medidas que se están tomando, porque en general son personas que están en su barrio, que tienen una vida de carácter comunitario mayor y lo que hacen es un aislamiento de carácter comunitario, no más dentro del barrio. Entonces, como no tienen muchas veces las posibilidades ni de el acceso a un viaje de carácter turístico o al esparcimiento en materia cultural, es decir, en ese sentido, comparativamente con la clase media, son menores los padecimientos. Sí, por supuesto, están viviendo una situación muy compleja y muy difícil en materia de lo que pueden ser sus ingresos, porque hay menos changas, porque hay menos posibilidades de trabajo. Entonces, bueno, el Estado tiene que estar presente, ayudar a sobrepasar esta situación y en algún momento recuperar algún tipo de normalidad. Ahora, cuando salgamos de esta situación de restricciones, tenemos que saber y tenemos que hacer un esfuerzo todos para comprender que fuera de la pandemia también esos sectores estaban muy golpeados y muy castigados y con posibilidades notoriamente distintas a las que pueden tener otro sector social en nuestra provincia. Ministro Rocío López lo saluda, buen día. Le quería consultar, y que nos amplíe un poquito cómo va a ser el acceso a esa ampliación de cupos, ¿no?, de los programas de asistencia que usted mencionó, si se va a trabajar en conjunto con las organizaciones sociales. Por supuesto, mira, se trabaja con las organizaciones, hay una multiplicidad de organizaciones en la provincia, hay organizaciones de mayor volumen, hay organizaciones intermedias, hay organizaciones muy pequeñas que pueden ser directamente un comedor. Calculamos hoy que hay 7.000 comedores en la provincia, lo que hay que sumar también las ollas populares que no llegan a tener el nivel de organización de un comedor y que se han generado un poco en esta etapa. Entonces, bueno, a través de el trabajo conjunto con las organizaciones, también con los municipios, por supuesto, desde ya con las áreas de desarrollo social de los municipios, que es una tarea compartida, algunas las contenemos desde la provincia, otras que por ahí tienen un carácter más local, articulan directamente con las áreas de desarrollo social municipales y también, por supuesto, con demandas que nos van llegando a nosotros directamente de vecinos y vecinas, porque tenemos una política, por supuesto, de tener el teléfono abierto, de escuchar y de ir recogiendo demanda, por supuesto a través también de todo lo que pueden ser las redes sociales y siempre tratar de dar una respuesta. En ese sentido, la política nuestra es de absoluta apertura, porque el que tiene una necesidad tiene un derecho, digamos, no hay ningún tipo de discrecionalidad. Roque, ¿qué tal? José Maldonado. Yo le quería preguntar, porque el anuncio de provincia llegó pocas horas después de que Nación el presidente Alberto Fernández haga su propio también anuncio de medidas de acompañamiento social para este periodo de restricción de la segunda hora, que me parece que a nivel nacional son distintas a las que se tomaron el año pasado, que fueron un poco más universales, con por ejemplo, el IFE, el acompañamiento para el pago de salarios de la ATP. ¿Cuál es su mirada sobre cómo está llevando adelante Nación este acompañamiento social en este momento? Y si desde su mirada hubiese sido conveniente también replicar las herramientas que se aplicaron el año pasado, que quizá me parece que tuvieron más alcance, ¿no? Bueno, a ver, nosotros lo expresamos en su momento, siempre entendimos que era indispensable que continuara una política como el IFE, mejorándola. Creo que hay un debate abierto en ese sentido, me parece que hay un debate respecto a cómo estabilizar, si se quiere, medidas en materia de política social de mediano y largo plazo. No nos olvidemos que en el periodo del gobierno anterior la asistencia a través de los planes sociales creció muchísimo. Esa tendencia aún continúa. Entonces nosotros creemos que debemos poder reconvertir esas instancias en políticas quizás como ha sido la asignación universal por hijo, que se han estabilizado en el tiempo y que no reciben ningún tipo de cuestionamiento, porque básicamente me parece que lo que hay que poder resolver es el tema de la discrecionalidad a la hora
de asignar los derechos. El que tiene una necesidad no puede estar a merced de la discreción de quien suba o baja el pulgar, sea de una organización o de la instancia que sea. Me parece que toda persona que acredite necesidad tiene que tener una respuesta del Estado. En ese sentido hay un debate abierto. Sí. Yo lo vengo, por supuesto, hablando con el ministro Daniel Arroyo y con diversos, también con Victoria Tolosa Paz en el caso del Consejo de Desarrollo Social, es decir, con diferentes funcionarios del Gobierno Nacional que naturalmente están abiertos a poder encontrar las soluciones más estables para una situación que es muy complicada. Pero su mirada es que debería haber políticas que se mantengan más en el tiempo, digamos. Totalmente, y además que la política social no tiene que estar subordinada a las tensiones políticas, ni a las coyunturas. O sea, la política va por otro lado. Nosotros tenemos que establecer un piso de dignidad, digamos, poder terminar, por lo menos con la indigencia, ¿no? En materia urgente. Después la pobreza es un universo ya pasó los 2 dígitos. Más amplio. Sí. Exacto. Ministro, le quiero preguntar, quiero apelar a su conocimiento del territorio, de lo que se vive en la realidad concreta de la gente y de cómo se lucha contra el COVID. Le pregunto por esto, digo, a partir de esa mirada, desde la provincia, ¿ustedes creían que se tenía que ir a una etapa de un cierre más estricto, que hubiera sido conveniente cerrar más? Un poco lo deslizó ayer el gobernador Axel Kicillof en una entrevista. ¿Cerrar más duro para tener que cerrar menos tiempo? Sí, a ver, acá lo que hay que evitar es el colapso sanitario. Hay que bajar, por supuesto, la curva. Como decía el gobernador el día viernes, se logró atenuar, inclusive se empezó a descender, digamos, tenuamente la curva de contagios, porque si colapsa el sistema sanitario, lo que vamos a un escenario de multiplicación exponencial de muertes, ¿no? Eso es lo que hay que tener, para poner en claro de qué estamos hablando, ¿no? Porque a veces pareciera que es una cuestión a gusto de que se toman. Las medidas que se tomaron, que surgieron de un consenso, como lo planteó también el gobernador, han tenido resultado. No es el resultado absoluto que se buscaba, sino una mejora, una disminución, si se quiere, de la velocidad de contagio, pero tenemos que ser muy estrictos en consolidar estas restricciones. Y bueno, y el día de mañana se verá con el correr de las horas y de los días y el análisis de los datos, si con estas medidas alcanza o si corresponderá profundizar este camino. Pero bueno, lo importante hoy es que está funcionando, que la sociedad también ha demostrado un nivel de responsabilidad muy alto, más allá de las excepciones que siempre se observan, pero siempre es bueno mirar la mitad del vaso lleno, y bueno, finalmente que hay un gobierno responsable que asume los costos políticos que sean en función de cuidar a la sociedad. Larroque, le hago una última pregunta de mi parte que tiene que ver quizás con una demanda de las organizaciones sociales y de las mujeres, ¿no? Fundamentalmente que están al frente de los comedores por la cuestión de la vacunación. ¿Hay un plan, alguna estrategia en ese sentido para que puedan acceder, digamos, no contemplado dentro del plan de vacunación que tiene la provincia de Buenos Aires? Hay un cronograma establecido del plan de vacunación que tiene diversas prioridades en función de los factores de riesgo. Lógicamente que hubo un planteo de las organizaciones, también la semana pasada el propio Emilio Pérsico, que es secretario general del Movimiento Evita y funcionario nacional, planteó que había que esperar, digamos, para poder llegar a esa etapa de vacunación de los miembros de las organizaciones sociales, y considerando que hay una multiplicidad de actores y sectores que están demandando, todos con derecho, y que lo que prevalece o lo que ordena el cronograma sanitario tiene que ver, de vacunación, tiene que ver con criterios sanitarios. Hoy la provincia prácticamente ha llegado casi al 100%, estamos arriba del 90% en la vacunación de los mayores de 70 años, estamos en casi el 90% de los mayores de 60 con algún tipo de patología. Se está avanzando en la vacunación de mayores de 60, creo que estamos llegando al 50%. Es decir, hay sectores que lógicamente tienen una prioridad ostensible por las condiciones de riesgo que presentan, y en la medida que podamos desagotar eso y que lleguen vacunas, se va a poder ir atendiendo a todos los sectores de la sociedad que tienen este reclamo. De hecho, yo dentro del ministerio tengo, como también ocurre en otras áreas, personal expuesto que tiene demanda de los sindicatos, y estamos trabajando en eso.
Bien, ministro, le hago la última. Recién hablaba un poquito usted respecto de el debate político en torno a las medidas, que no tenía que existir. Hay dos provincias que siguen en rebeldía, o una provincia y una ciudad autónoma, la ciudad autónoma de Buenos Aires y la provincia de Mendoza. ¿Qué reflexión le merece esta situación política que se ha generado? Bueno, la verdad que es retroceder déjame hacer 130 años, 140 años, ¿no? 140, casi 140 años, un poquito más, porque es poner en duda el Estado-Nación. Creo que es un problema muy serio. Me parece que no se le ha dado toda la trascendencia que implica esta postura. También hay un desacato respecto a una resolución del Poder Judicial, cuando son sectores que siempre han batido el parche respecto a la necesidad del equilibrio entre los poderes y el respeto a las instituciones republicanas. Entonces, me parece que finalmente lo que prevalece son los intereses políticos, y si te conviene hacer lo que sea en función de un proceso electoral que está en ciernes, no importa la vida, no importan las instituciones, no importa... Es absolutamente preocupante. Te repito, en 1879, cuando se dio el levantamiento de Carlos Tejedor, que declaraba huésped de la provincia de Buenos Aires al entonces presidente de la Nación, Nicolás Avellaneda, hubo una confrontación armada donde finalmente se resolvió la creación de la capital federal. Y a partir de ahí, si se quiere, se cierra el ciclo de guerras civiles en la Argentina y de organización nacional. Me parece que estamos volviendo atrás de esa fecha. Clarísimo, le agradecemos mucho este rato con la radio pública de la provincia. Ministro, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Era el ministro de...